noches, como todos los días jueves a las 21, estamos en Aquí y Ahora Salud. En continuación con el ciclo de enfermedades renales, de nefrología, tenemos a los profesionales habituales, más el agregado de una joven profesional de nuestro medio, que le damos la bienvenida, doctora María Cecilia Burr. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por haber aceptado la invitación. La doctora Burr, ella es egresada de la Universidad Católica de Córdoba, hizo la residencia de pediatría en el Hospital Privado de Córdoba y la de nefrología infantil en el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires. Ella se desempeña como profesional en el Centro de Enfermedad Privado de Enfermedades Renales de San Francisco y en el Sanatorio Argentino. Bien, y estamos con el doctor Carlos Castellano, viejo conocido nuestro, destacado nefrólogo de San Francisco desde hace muchos años, y de su hijo, Mauro, que también ya lo conocemos porque ha venido un par de veces aquí a nuestra casa. Esta noche vamos a continuar, como dije de entrada, con las enfermedades renales y en el primer bloque el doctor Carlos nos va a hablar de infección urinaria. Por favor, Carlos, para la audiencia, definí qué es una infección urinaria o infección de los riñones, como habitualmente se dice, cómo se la diagnostica, cómo se la puede prevenir, cómo se la trata. Así que, bueno, te escuchamos. La infección urinaria es la colonización de un agente infeccioso en alguna estructura que, reconoce la vía urinaria. Es decir, por ese motivo pueden ser altas o bajas de acuerdo a la estructura que se encuentra afectada. La infección urinaria tiene una relevancia importante porque es una de las infecciones más frecuentes después de las infecciones respiratorias y yo siempre digo que es muy raro que una mujer en algún momento de su vida no tenga una infección urinaria. Se dice que aproximadamente el 50% de las mujeres hacen infección urinaria, o sea que es una patología más prevalente en la mujer, menos frecuente en el hombre. Podríamos decir que en los niños sí puede haber una afectación hasta los 2-3 años, que después la doctora Burr lo va a señalar seguramente, sí una incidencia en varones y en niñas, o después de los 50-60 años en el hombre, por la patología prostática, la patología urológica. Decíamos que entonces, de acuerdo a la estructura que afecte, podemos tener infecciones bajas y altas. Infecciones bajas sería la uretritis, la prostatitis, que habitualmente son patrimonio del urólogo, la cistitis, y la infección alta constituye lo que se llama pielonefritis. Bien. Perfecto. Te pregunto, ¿por qué es más frecuente la infección urinaria en la mujer que en el hombre, hablando de los adultos? Sí, la situación, anatómica de la mujer, eso la proximidad de la vagina, del ano, hace que al tener la mujer la uretra corta, pueda haber siempre una colonización de bacterias. Bien. A ese nivel, y por una cuestión fundamentalmente de ascenso, o sea, por vía ascendente, se produce la infección. Están descritas otras diseminaciones por vía sanguínea, hematógena o por vía linfática, pero la forma más frecuente es por vía ascendente o canalicular, o sea, por la uretra. Bien, el motivo de mi pregunta viene a que vos muy bien aclaraste una razón anatómica que diste. Para hablar ya y meter el bocadillo de la prevención, creo que tiene mucho que ver los hábitos higiénicos y cómo es la higiene que tiene que hacerse la mujer, y el hombre también, por supuesto, después de ir al baño. Seguro. Eso es importante. Sí, un hecho importante que, bueno, lo vamos adelantando, es el uso de tampones en la mujer, de lubricantes,
el hecho de la retención urinaria, que muchas veces es frecuente, la escasa ingesta de líquido, que también provoca una remoción, son factores que pueden predisponer a infección. Las relaciones sexuales, por eso siempre se dice el hecho de que la mujer orine inmediatamente después de mantener una relación. La presencia de patología ginecológica, vaginal, por flujo, o sea, por vecindad también se va a producir el ascenso de gérmenes, ¿no es cierto? Perfecto. La falta de higiene es obvio que puede provocar o favorecer una infección, pero también el uso del bidet, que es un invento argentino, claro, o latino, en forma muy exagerada, o de jabones con pH muy agresivo, también pueden predisponer a que cambie la flora y provocar el ascenso de gérmenes por esta vía. Bien, por eso muchos hacen el hincapié, digamos, de la dirección, cómo tiene que ser la higiene. Así es. Sí, la dirección tiene que ser de adelante, ¿no es cierto?, hacia atrás. Y no al revés. Y no al revés, porque ahí arrastraría gérmenes de la parte vaginal. Y una cosa que también quiero aclarar en este momento, que la infección urinaria, porque a veces lo preguntan, no es una enfermedad de transmisión sexual. Perfecto. O sea, puede estar favorecida por las relaciones sexuales, digamos, por traumatismo, en la penetración y más, pero no es una infección de transmisión sexual. Bien, ¿y qué sintomatología? ¿Da siempre sintomatología la infección urinaria? Bueno, está en lo que se llama la infección o la bacteriuria asintomática, que es cuando por algún motivo la persona se hace un análisis, se detectan en una orina a lo mejor gérmenes y uno le pide un cultivo y desarrollan gérmenes. Eso se define como bacteriuria asintomática, que no tiene la obligación de tratarse a menos que sea una paciente embarazada, un paciente trasplantado, un paciente inmunodeprimido por alguna enfermedad general, o un paciente que ha sido sometido previamente a una instrumentación urológica. En esos casos no es obligación tratarlo. Bien. O a veces pacientes también sondados, que el paciente sondado es un capítulo aparte, después lo podemos hablar, que también al poco tiempo hay desarrollo de gérmenes en la orina, sobre todo si hay determinados cuidados que no se cumplen. Claro. Por eso inclusive la sonda hay que cambiarla. Así es. Después de 45 horas. Días. Y eso que 48 horas que hacen, por ejemplo, cuando un paciente está internado y tiene una sonda vesical, pero para medir orina. Claro. Sí, yo creo que siempre hay que determinar las condiciones en donde uno coloca una sonda. A veces, en determinadas situaciones, se sobreabusa de poner sondas, ¿no? Bien. Pero a veces, si uno no... tratar de evitarlas, porque muchas veces más esas sondas que se colocan en las guardias, en las instituciones, muchas veces pueden arrastrar algunos gérmenes hospitalarios y después el paciente salir con una infección de gérmenes muy agresivos. Pero sí después se hacen recambios, la sonda siempre tiene que estar conectada a un sistema cerrado, claro, no la ampollita que alguna vez se colocaba, en fin. Eso sería la bacteriuria, lo que hablábamos recién, asintomática. Y después vamos a tener los síntomas dependiendo si es una infección urinaria baja o alta, que tienen una relevancia distinta. La infección urinaria baja sería lo que hablamos vulgarmente como uretritis o cistitis. A veces la persona puede comenzar con un aumento de la frecuencia de las veces que va a orinar, o sea, lo que se llama poliaquiuria. Puede arderle antes o durante o al final de la micción, orinar con sangre, ¿verdad? Eso sería lo característico de una infección urinaria baja, pero si ya aparece fiebre y hay un compromiso general, o lo que se llama en un examen físico una puniopercusión renal positiva, un dolor lumbar, y uno cuando le hace algunas pruebas, la persona acusa dolor, bueno, está hablando de una infección urinaria alta, lo que se llama pielonefritis,
que ya tiene otro contexto de tratamiento y ya es una enfermedad general, una enfermedad sistémica, ¿no? Que puede tener algún riesgo si el paciente es un paciente diabético, añoso, con alguna enfermedad inmune, en fin. Bien. Decime, Carlos, ¿y cómo se diagnostica una infección urinaria? Bueno, el diagnóstico, en primer lugar, uno tiene una presunción clínica por las manifestaciones que tiene, y luego es con el análisis de orina. La orina completa, que puede revelar la presencia de un sedimento con muchos leucocitos, la aparición de piuria y a veces hasta la aparición de algunos gérmenes. Y la elección, el método, digamos, de elección sería el urocultivo, en donde se hace siempre un recuento de colonias. Para hablar de una verdadera infección tiene que haber un recuento mayor de 10 a las 5 colonias. Bien. Y bueno, ahí vamos a identificar la bacteria, en donde la más común es la famosa Escherichia coli, que representa el 85% de las infecciones. Después tenemos otras bacterias menos frecuentes, algunas asociadas a cálculos renales, como los proteus, las klebsielas, y otras bacterias a veces son los estafilococos, que son gérmenes que están en la piel, que eso se ven a veces en las mujeres jóvenes que tienen actividad sexual, digamos, ahí pueden encontrarse, o aparición de a veces hongos, o hasta de algunos gérmenes ya no comunes, como son los micoplasmas o las clamidias, que ya hay que buscar con análisis específicos, ¿no? para identificarla. Entonces hablamos de la clínica, claro, que puede ser sintomática o asintomática. Hablamos de los estudios de laboratorio, que es importante. ¿Hay algún otro método que ayuda o que es complementario del estudio de las infecciones urinarias, más en aquellas que son frecuentes, más las que son de la vía alta, digamos? Claro, o sea, ahí por eso la infección urinaria puede darse en un contexto de una paciente que no tiene ninguna alteración estructural, o de un paciente, o puede darse en situaciones que es favorecida por digamos, alteraciones estructurales de la vía urinaria. Puede ser, por ejemplo, un paciente con una patología urológica, prostática, puede tener cálculos, cálculos asociados a una infección. Entonces, métodos diagnósticos son útiles una ecografía, una radiografía de la vía urinaria, puede ser útil en algún caso, otros ya serían estudios ya que se dejan en última instancia, pero tomografías o centellogramas y demás. Aquí lo que es importante también señalar que como es un evento que se tiene en cuenta, digamos, en la mujer como algo muy frecuente, en la mujer uno espera 3 episodios para recién ser estudiadas, o a menos que, bueno, que por el olfato clínico uno pueda digamos, pensar que hay alguna alteración, un riñón caído, una tosis renal, en fin, o algo, entonces uno pedir un estudio. En el hombre, el primer episodio ya obliga a ser estudiado. ¿No es cierto? O sea, para buscar las causas, que a veces se encuentran, otras veces no. Perfecto. Y para tomar la prevención en la enfermedad que es. Y el tratamiento es obvio. Sí, ahí hay un punto que también es importante destacar para la gente que ve el programa, es que muchas veces nos encontramos con el problema que el paciente ha tenido infecciones urinarias y ante molestias que tiene no va al médico y compra la medicación que le dieron y la toma. A veces la toma 2 o 3 días, otras veces no la toma un tratamiento completo, sin hacer un análisis. Y bueno, evidentemente que el análisis tiene por objeto determinar, primero confirmar si hay infección, porque hay cistitis que no son infecciosas, hay cistitis hormonales, a veces en la mujer menopáusica tiene molestias que simulan una infección y es por falta estrogénica, o otras veces por determinados alimentos o por presencia
de flujo vaginal próximo, síntomas próximos que puede tener. Entonces el urocultivo es fundamental que se lo realice, porque eso nos va a permitir saber si tiene infección, qué bacteria es y cuál es el tratamiento más adecuado. Bien. Porque ya cuando toman un antibiótico la historia natural cambia y ya si el paciente sigue con fiebre, no va bien, va al médico y ya se nos complica. Perfecto. Bueno, creo que esto es importante remarcar para la audiencia, no a la automedicación. Para eso siempre está el médico clínico de cabecera, el consejero, que le va a decir qué conducta tiene que seguir. Nos están haciendo señas que vayamos al primer corte, así que dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Muchas gracias. Este billete trae muchos premios. 1 millón de pesos del Super Bingo. Un Corsa Classic. 2 bingos de 100.000 pesos cada uno. 3 líneas de 20.000 pesos y 10 tablets. ¿Qué esperas para comprar ya tu billete? Telebingo Cordobés. El que sale. Fernando Clavis y el Rey Pelusa. Juntos, viernes 5 de septiembre, Bomberos, con un show alucinante. Anticipadas ya desde 80 pesos en Kiosco El Busca. Disquería El Milenio. Precio Manías. Jueves y viernes de 18 a 21 horas en Boletería de Bomberos. El pasado jueves 31 de julio, el señor Intendente Municipal Contador Mauricio Andrés Cravero, junto a todo su equipo de gobierno y acompañado por un gran número de intendentes de localidades vecinas, realizó entrega de 29 viviendas municipales. En esta oportunidad, 11 pertenecientes al Plan Casa Social y 18 al Plan Casa. Estas 29 viviendas se suman a las 73 anteriores construidas y adjudicadas en esta gestión. Tenemos que sentirnos orgullosos como comunidad que el total de las viviendas construidas en 31 meses de gestión ascienden hoy a 102 viviendas entregadas, 102 sueños compartidos, el de la casa propia. Me quedo con una frase que he escuchado en estos días en una entrevista que le hacían en Roma al Papa Francisco, y era: perdón, disculpas y gracias. Perdón porque seguramente nos equivocamos y me equivoco. Disculpas porque seguramente a más de uno puede no caerle bien este intendente. Y gracias porque ustedes nos ayudan a que construyamos sueños y cumplamos nuestra palabra. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Un momento emocionante, único, con la edad que tenemos, 22 años los dos. Es un sueño hecho realidad. Vamos a disfrutarlo ahora todo para ella. Estamos cumpliendo nuestra palabra. Estamos cumpliendo sueños. Arroyito, Ciudad de Vecinos. Gestión Contador Mauricio Andrés Cravero. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Este mes con Cablevisión disfruta de exitosas series y del mejor cine. Orphan Black, nueva serie que revela el impactante negocio de la clonación humana. Los Miserables, clásico imperdible con grandes interpretaciones y una estética impecable. Bienvenido a los 40, una mirada divertida al modelo de familia actual. Disfruta más con Cablevisión. En Mitos somos mujeres apasionadas porque te proponemos que te vistas escuchando tus emociones con marcas como Ver, Alma y Piel Libre. Mitos, apasionadas por nuestros
En Hitos, 25 de mayo 1980. Paseo Colón, San Francisco. Ahora en 6 cuotas sin recargo con todas las tarjetas de crédito. Aprovecha la promoción Cielo Abierto en la ciudad de San Francisco y disfruta mucho más los viernes. Porque con Nativa compras con un 20% de descuento y hasta en 3 cuotas sin interés. Acordate, solo los viernes y hasta el 30 de septiembre. Compra mejor con Nativa. Consulta condiciones y comercios participantes en Nativa Banco Nación o ingresando en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Bien, vamos a comenzar el segundo bloque con la doctora María Cecilia Burr y ella nos va a decir qué es la nefrología infantil. Bueno, la nefrología infantil es la parte de la nefrología que atiende a los niños. Es una especialidad bastante nueva, porque los niños también tienen riñones. Uno no los tiene en cuenta porque Claro. los riñones son silenciosos, pero bueno, en realidad son importantes. Perfecto. Y por ejemplo, ¿cómo llega un niño a tu consulta? Sí, en general no llegan solos, llegan porque los manda un pediatra. Mi especialidad no es como otras especialidades que los papás van solos, por decir al oculista o al neurólogo, sino que vienen porque los manda el pediatra. Bien, y vos dijiste hace un ratito que es bastante asintomático, no usaste esa palabra, pero que no tiene síntomas, es decir, que eso es una cosa importante siempre para tenerlo presente, tanto los padres como el médico de cabecera, el médico de familia, el pediatra, de tener presente, como vos bien gráficamente dijiste, que los niños también tienen riñones, los riñones se pueden enfermar. Sí. ¿Y cuál es dentro de la patología renal de los niños las más frecuentes motivos de consulta? Sí. Una de las patologías más frecuentes es la infección urinaria, como hablaba recién el doctor Castellano. Bien. Las infecciones urinarias no son tan frecuentes en los niños, pero sí se ven. Y a diferencia de lo que él dijo en los adultos, que no siempre hay que estudiarlos, en los niños siempre hay que estudiarlos. O sea, todo niño o niña que tenga una infección urinaria necesita una evaluación, que va a ser de acuerdo a la edad, a la presentación. Bueno, hay como pautas y no son todos iguales, pero todo niño necesita ver por qué tuvo esa infección y Bien. algún estudio más. Bien. Y, por ejemplo, ahora que es tan común las ecografías en las mujeres embarazadas, si en estas ecografías, que cada vez son de mayor definición o especificidad, es decir, las imágenes, cuando se ve en una madre gestante un niño con una alteración en la vía urinaria, ahí creo que habría que hacer un poco más de énfasis en estudiar a ese niño. Contanos un poquito. Sí, las ecografías prenatales son muy importantes para la nefrología porque nos permiten determinar, antes de que el niño nazca, una probabilidad de tener o no una enfermedad renal, ¿sí? Bien. Nosotros sabemos que en la Argentina la principal causa de enfermedad renal crónica, que es cuando los riñones dejan de funcionar, en nuestro país son las uropatías, serían los niños que tienen enfermedades de la vía urinaria como malformaciones. Y la mayoría se detectan, no todas, pero la mayoría cuando el bebé está en la panza, ya desde ese momento sabemos. Así que las malformaciones, digamos, de la vía urinaria genéticas en los niños es la primera causa de enfermedad renal crónica. Sí, serían los niños que les deja de funcionar el riñón. Claro. La principal causa en la Argentina son las uropatías y en otros países no, porque tal vez o tienen una llegada antes a la nefrología y tal vez uno puede prevenirlo. Claro, entonces es muy importante, digamos, el diagnóstico ecográfico, sí, digamos, de la madre embarazada con el niño. Y tampoco hay que asustarse, no es que todas las mamás que tengan en su bebé una dilatación, claro, que es lo que se ve generalmente, es que significan que van a tener una enfermedad, claro, renal. Pero bueno, uno tiene que estudiarlos, hacer un seguimiento de ese bebé, claro, y ver si realmente es significativo o no es significativo. Claro, perfecto. Creo que eso es importante para las mamás que están escuchando, es decir, quizás hacer un poco de énfasis en los controles y no decir que porque su niño tiene una alteración ecográfica va a llegar a tener una deficiencia renal importante en el futuro. De ahí la importancia de estar un poco más en contacto con el médico pediatra y el pediatra dirá si tiene que ir al nefrólogo infantil o no. Así es un poco la cosa. Bueno, y de las cosas frecuentes en la Argentina también,
¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? Sí. El síndrome urémico hemolítico es la principal causa de insuficiencia renal aguda, sería de los niños que les deja de funcionar el riñón de forma aguda, y es una enfermedad muy importante, como usted dijo, en la Argentina, porque nosotros tenemos la mala suerte de tener la mayor prevalencia en el mundo de síndrome urémico hemolítico. Somos el país que tiene 7 veces más síndrome urémico hemolítico del mundo. ¿Y se estudió cuáles son las posibilidades que nosotros tengamos este triste privilegio? En realidad no se sabe bien, hay varias como hipótesis. Bien. Por un lado está la hipótesis genética de que tal vez nosotros tengamos algo, como todo en medicina ahora es genético, claro, que tengamos algún gen o algo que nos predisponga. También es cierto que en lo que nosotros tenemos es alto consumo de carne, y sabemos que bueno, que esta bacteria que produce la enfermedad está en los animales. Y también se ve que en las provincias donde más consumo de carne hay, como es en La Pampa, es donde más síndrome urémico hemolítico hay también. Bien. Sí, perdón, no, creo que tenías algunas imágenes para mostrar, no sé si el operador... Ahí está, perfecto. Sí. Bueno, eso habla un poco de cómo es la prevención del síndrome urémico hemolítico. Yo no quería hablar de la enfermedad en sí, sino de la prevención, que es lo más importante. Interesante, exacto. En general es una bacteria que está en la carne, está en las heces de la vaca. Cuando en los faenamientos se mezclan las heces con la carne de la vaca, entonces por eso se deposita en la carne. Y cuando nosotros no logramos una buena cocción de la carne, puede ser que esa bacteria produzca una diarrea que generalmente es una diarrea con sangre, se presenta así en los niños. Y una vez que la diarrea se cura, pasan 1, 2 o 3 días y ahí aparece la enfermedad. Bien. La enfermedad se presenta que los niños se ponen pálidos, se hinchan y dejan de hacer pis. Eso es lo que les pasa. Bien. Cuando tenemos que sospecharlo. Y entonces, ¿qué mensajes darías vos a la comunidad con respecto a las precauciones de cómo ingerir la carne? Sí, bien cocinada. Y lo más importante es no contaminar lo crudo con lo cocido. Porque a veces uno cocina bien la carne, pero le pone otra carne al lado cruda que chorrea, o a veces no tenemos en cuenta la contaminación. Sacamos a lo mejor una carne y la volvemos a poner en la tabla donde estaba sucia de carne cruda. Claro. La contaminación cruzada, que es tan importante. Es decir, que teniendo las precauciones que vos acabas de decir, la prevención pasa a ser una medida muy, muy importante, porque una vez que la enfermedad está, es bastante complicada. Por eso, la prevención es todo, porque si yo tengo un pedazo de carne que tiene esa bacteria, que justo es la que produce esa toxina y todo, y yo la cocino bien y no contamino, no pasa nada. Además de cocinar bien la carne, por supuesto, con un montón de cosas, es decir, estará el prolijo lavado de las manos. Prolijo lavado de las manos, el lavado también de la fruta y de la verdura, la pasteurización de la leche, porque muchas veces cuando uno consume leche que no está bien pasteurizada, puede estar contaminada. Claro, porque no es solamente por la carne que se transmite la bacteria, digamos. Claro, la bacteria está en las heces de las vacas. Entonces, si uno a lo mejor está en un campo y se han hecho estudios donde se ha estudiado cultivos de los bebederos de las vacas, del piso, del suelo, de varios lugares, y en muchos lugares se encontró. Entonces, tal vez si uno no se lava bien las manos, que estuvo jugando en contacto, o a veces uno pisa, o las bacterias van por todos lados, en realidad es muy difícil. Y por eso es importante también lo de la hamburguesa. Esta es la famosa enfermedad de la hamburguesa, que por ahí muchos escuchan. Lo que tiene la carne picada es que como la carne picada mezcla la parte de afuera de la carne con la de adentro. Entonces, a veces como queda toda la bacteria metida adentro, y si uno no cocina bien, es por eso que es la famosa enfermedad de la hamburguesa. Acá vamos a leer una pregunta de la audiencia que dice: ¿por qué, a pesar de existir tanta resistencia a algunos antibióticos como la cipro o la norfloxacina, muchos médicos la recetan sin hacer antibiograma previo? Y bueno, ahí hay que juzgar a los médicos que la recetan, claro, ¿no es cierto? Porque por ahí son modas, ¿no es cierto? Generalmente en una época se usaba la trimetoprima sulfa, que era el famoso Bactrim o sulfín. Y bueno, en el último tiempo son las quinolonas, que es la ciprofloxacina. Pero tenemos un antibiótico que es viejísimo. Lo único que hay que darse en dosis más alta, pues son 3, 4 comprimidos por día, que es la nitrofurantoína.
y que tiene precisamente una eliminación renal. Entonces, si no hay insuficiencia renal, sería un antibiótico de elección para tratarlas. Pero siempre el tratamiento hay que darlo en función del urocultivo y del antibiograma. También hay que tener en cuenta que las cipro no se pueden dar en personas menores, o sea, todas estas quinolonas no se pueden en personas que están en una etapa de crecimiento, o sea, menores de 16 años, ¿no es cierto? Bueno, otra cosa, perdona, a veces es importante con respecto a esto es si hay pacientes que han tenido múltiples infecciones urinarias, el conocimiento también de los gérmenes que produjeron las infecciones urinarias anteriores, porque eso a veces nos puede orientar en base al tipo de germen y la resistencia que puedan eventualmente tener. Así que, bueno, como resumen para quien ha hecho esta pregunta, pues no se firma, no tiene firma, así que no sé si hombre o mujer, no debería tomar el ciprofloxacina sin antes hacer algún estudio, a pesar de que el médico la recete. Doctor Carlos Castellano, gracias por la paciencia y atención. Jesús Sosa. Aparece este señor que también en el ciclo anterior no habíamos tenido tiempo porque había mandado un saludo, así que disculpe, señor Sosa, y bueno, agradece acá el doctor Carlos. La tercera pregunta. Hola, ¿qué puede causar un quiste que no se trató? Pienso que se debe referir a un quiste renal. Sí, hoy por hoy es muy frecuente, más con los aparatos de ecografía que tenemos, que son de alta resolución, la visualización de quistes renales, que son quistes simples, ABC 1, 2, 3, o sea, el seguimiento de los quistes es de control y fundamentalmente tenerlos presentes si crecen o si hay en algún momento ese paciente tiene hematuria, o sea que orine con sangre o una infección urinaria. Y las características también del quiste ecográficas. El quiste, cuando es un quiste aislado, de paredes finas, de bordes bien netos, de contenido homogéneo, o sea, bien parejito, ese es un quiste que normalmente no reviste de mayor importancia. La importancia en el seguimiento es objetivar si aparece algún tipo de cambio en las características del quiste en las imágenes que nos pueden hacer sospechar de algún proceso que quizás le tengamos que prestar más atención. Perfecto. Doctora, supongamos de que esto para ilustrar un poco a la audiencia, supongamos que vos recibís el médico pediatra un niño que tiene hematuria, es decir, que tiene sangre en la orina, que le hacen análisis repetidas veces, el chico no tiene síntomas clínicos, pero sí aparece hematuria. Es decir, ¿qué es lo que deberías hacer o qué es lo que debería hacer la médica nefróloga infantil ante un chico con una hematuria? Sí, las causas de hematuria son muy amplias. La mayoría de las hematurias no revisten demasiada gravedad y hay algunas que sí. En realidad lo primero que hacemos cuando tenemos una hematuria es ver que el niño no esté con la presión alta, hipertenso, o que no esté con edema, que se haya hinchado. Bien. Esas son las causas de hematuria que uno nos tiene que preocupar porque tal vez puede necesitar un tratamiento en ese momento. Y si no, el resto de las causas de hematurias hay que estudiarlas. La principal causa en realidad es infección urinaria. Uno pide cultivo, viene positivo y era eso. Y después, esto es una pregunta también para mi ignorancia. Un golpe en la zona lumbar, en un niño que muchas veces pasa desapercibido, se cae la bicicleta y demás. Eso es una casa. Y después se me ocurre esto, que es real, es un poco anecdótico, pero preguntarle que no haya comido remolacha. ¿Sí? No, sí, cuando las madres vienen muy asustadas al consultorio y o mora, que eso alguna vez hemos hecho medicina general, alguna vez lo hemos visto, ¿no? Bueno, buenas noches. ¿Qué opinión tiene el doctor sobre la litotripsia extracorpórea por ondas de choque? Bueno, esto en el bloque que sigue, el doctor Mauro precisamente va a hablar de litiasis renal, así que lo va a explicar con lujo y detalle.
tiene efectos secundarios, qué consecuencias pueden existir, si hay que repetir el tratamiento para disolver un cálculo. Gracias. Bueno, en el bloque próximo se lo vamos a contestar. Vamos a seguir con la nefrología infantil, así la estrujamos un poco a la doctora, que es la primera vez que viene aquí al programa, y que nos enseñe un poco de su especialidad. Y en el caso de que un niño tenga, por ejemplo, proteínas en la orina, sí. ¿se actúa más o menos con lo mismo como si estuviera de hematuria o es distinto? A ver. No, las proteínas en orina nos asustan a los nefrólogos, en cambio la sangre en orina asusta a los papás. Ajá, eso bien. es lo que yo les digo. En realidad, la sangre sola, bueno, hay que estudiarlo, hay que ver cuál es la causa, por supuesto, sí. No es que hay que prestarle atención, pero en realidad las proteínas en orina son los que más nos asustan. Las que no se ven. Las que no se ven, pero que cuando están significan que el riñón está sufriendo. Bien. Cuando el riñón pierde proteínas es porque sufre, entonces, y lo peor es que no se ve. Entonces nosotros tenemos que hacer estudios para buscarlas y encontrarlas. Y después, bueno, saber cuál es la causa, pero sí, son nuestros. Perfecto, así que es bueno ese concepto que acabas de decir, que lo que se ve, la sangre en orina, asusta a los papás. Y la proteína o proteinuria asusta a los nefrólogos. Bueno, muy bien. Para terminar este segundo bloque, porque también ya nos están haciendo señas, María Cecilia, ¿qué mensajes podrías decir a la comunidad con relación a la prevención de las enfermedades renales en los niños? Sí. Como concepto global. Sí. Que en realidad la vida sana para el riñón es la vida sana para las personas, ¿sí? En la alimentación nosotros cometemos un error importante, la mayoría de los argentinos, que comemos con mucha sal, que no le hace bien al riñón, y que comemos muchas proteínas, sobre todo los niños, que a veces toman un montón de leche, comen carne, comen huevo. O sea, hay que comer las proteínas justas, y sal no es necesario agregarle sal a las comidas. Es una cuestión de gusto nada más, pero al riñón no le viene bien. Y después todo lo que sea de vida sana, de hacer un deporte o de... Bueno, todo lo que es vida sana, de si uno tiene hipertensión, tratarla, y no ser obeso, de no fumar y todas esas cosas que hacen a la vida sana, hacen que un riñón sea sano también. Perfecto. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por la atención. Vamos al segundo corte y en el tercer bloque y último bloque entonces se va a hablar de cálculos en el riñón y vamos a tratar, me corrijo, el doctor Mauro de contestar esta pregunta. Muchas gracias. Centro Terapéutico Reeducar, fisiatría, fonoaudiología, psicología, kinesiología y fisioterapia. Integración escolar, Centro Terapéutico Reeducar, Iturraspe 1248, teléfono 42 78 40. En Hipermercado Anselmi siempre pensamos en vos. Aprovecha nuestro amplio horario hasta las 21:30 horas para que cuando salgas de trabajar tengas todo el tiempo del mundo. Tómate el tiempo de hacer tu paseo de compras, relájate y ahorrá mucho más en el Hiper. Hipermercado Anselmi, lo mejor para vos. Un departamento en Córdoba. Che, ¿a dónde el departamento? Un departamento en Córdoba, 50 autos y 3 millones de pesos en efectivo para hacer realidad tus sueños de ganar. Suscríbete hoy a la gran promoción de Devoto y empezá a festejar. Profesionalismo, excelencia y alta tecnología al cuidado de su salud. Institución incorporada a la docencia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Clínica Regional del Este. Corrientes 291, San Francisco. Teléfono 429-555. Castro. Castro. Presente. Herrero. Presente. Medina. Presente. Sosa. Presente.
Bueno, empecemos. La educación te permite progresar y mejorar tu vida. Si sos uno de los 7 millones de argentinos que no pudo terminar el secundario, ahora la Ciudad de Buenos Aires te ofrece un programa para que puedas completar tus estudios de forma gratuita sin importar en qué parte del país vivas. Entrá a buenosaires.gov.ar/terminar la secundaria y da el primer paso hacia un futuro mejor. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Doctor Mauro, empezamos el tercer bloque y definí, por favor, o contarnos qué es la litiasis renal o el cálculo o los cálculos en los riñones. Bueno, la litiasis renal es la formación de algún material sólido en algún trayecto de lo que respecta a la vía urinaria, incluso la porción excretora del riñón. Esto es una patología bastante frecuente que, si bien no hay datos propios de Argentina, pero está más o menos entre un 4 y el 8% de incidencia en población, así que es una patología realmente frecuente, que es más frecuente en varones, es una patología más frecuente en población de raza blanca y es una patología más frecuente en zonas de climas cálidos como es nuestro país. Probablemente esto en relación con algunos hábitos de la población. Así que básicamente es una patología muy frecuente que tenemos que estar atentos a esto. Puede producir sintomatología bastante diversa en función del tamaño del cálculo y en qué ubicación del tracto urinario se encuentra, pero esto básicamente puede ser el dolor, que es el síntoma que más frecuentemente asociamos cuando alguien nos dice del cálculo renal. Pero hay veces que cálculos pequeñitos pueden pasar inadvertidos, no dar síntomas y uno eliminarlos espontáneamente, a veces incluso sin darse cuenta. Otras cosas que pueden estar asociadas como sintomatología es la pérdida de sangre por orina a través de la vía urinaria, y también puede estar asociado a la presentación de infecciones urinarias. Bien, yo cuando vos hablabas, recuerdo cuando uno hacía las primeras lecturas de medicina interna, de clínica médica. Recuerdo de un libro que a lo mejor vos también, Carlos, por razones de dominio público de los años, habrás leído, que decían los viejos clínicos: te llamarán de noche, encontrarás a un paciente no en la cama, que camina, muy inquieto, con mucho dolor. Yo digo siempre que es como un rayo en una noche estrellada, que aparece en momentos menos, forma súbita. Y hay una cosa, Jorge, perdón, ¿no? que o sea, nosotros somos nefrólogos, evidentemente que la litiasis renal es algo patrimonio de la urología, claro, pero el enfoque que nosotros queremos darle es el de la prevención, claro, y el estudio de la litiasis, ¿no? Que a veces el urólogo está más para resolver digamos el tema del y muchas veces también los pacientes, bueno, ahora hay muchos especialistas, pero en la época que uno ha vivido los primeros tiempos de la medicina, por lo menos en la década de los 80, tratábamos de solucionarlo en las guardias de los hospitales con un antiespasmódico, y a veces el médico clínico lo manejaba y no llegaba ni al urólogo, menos al nefrólogo, ¿no? Habitualmente los cálculos, cuando tienen un diámetro de 5 milímetros, es probable que puedan ser eliminados, claro, naturalmente. Ahora, cuando ya tienen un diámetro mayor, a veces que esto puede ser una dificultad la eliminación del cálculo y provocar algunos de estos síntomas. Bien, una de las cosas también que le decíamos era que si el paciente tenía la suerte de eliminar el cálculo,
que tratara de recuperarlo para analizarlo desde qué. Y a esto viene la pregunta que yo te voy a hacer. Los cálculos más frecuentes, ¿de qué son? Los cálculos más frecuentes por lejos son los cálculos de sales de oxalato de calcio. Bien. Un poco para explicar, en general es que la orina disuelve un montón de sales que tenemos en el organismo. Cuando la cantidad de sales que hay en la orina superan esta capacidad de dilución que tiene la orina, es cuando precipitan y entonces forman agregados y va formándose el cálculo que va creciendo en la unión a algunas proteínas que están presentes en la orina y a veces también en la falta de algunos factores protectores que tenemos, y ahí es cuando se origina este cálculo. Hay otros tipos de cálculos fuera de los cálculos de oxalato de calcio, que pueden ser cálculos de ácido úrico, cálculos de fosfato, cálculos de cistina. Así que hay una variedad de distintas sustancias que son las que de oxalato, perdón, porque también no sé si lo había comentado, y que son distintas variedades. Y esto es lo importante, recuperar el cálculo, porque ya ese hecho nos está diciendo, claro, bueno, tenemos tal sal que es la que está, claro, aumentada, y habrá que estudiar esa vía metabólica de por qué está aumentada. Bien. ¿Hay una relación entre la artritis gotosa y la litiasis renal? Sí. Hay... Esto es un mensaje para los pacientes gotosos, que hay muchos en San Francisco, por eso no viene la pregunta, ¿no? No necesariamente todo paciente gotoso va a desarrollar cálculo, pero obviamente que el paciente gotoso tiene un aumento en la cantidad de ácido úrico en sangre, y está definido como 7 el valor tope de ácido úrico, no porque sea una cuestión fisiológica, sino porque ese es el límite de solubilidad del ácido úrico en la sangre. O sea que cuando el ácido úrico se eleva por ese valor, puede precipitar, y dependiendo en el lugar donde precipite va a dar la sintomatología. Cuando hay uno de los factores que condicionan la precipitación, por ejemplo el ácido úrico, es la acidez en el caso de la orina. Entonces en orinas muy ácidas, por ejemplo, estos pacientes pueden tener y en combinación con ácido úrico elevado, y una excreción elevada de ácido úrico también, porque es el fundamento, claro, por el cual tiene que pasar ácido úrico a la orina. En ese caso es muy probable que se puedan formar cálculos de ácido úrico. Claro. Pero hay un montón de pacientes que no tienen, por otro lado, artritis gotosa y tienen formación de cálculos de ácido úrico. Y somos los humanos los que tenemos... Sí. Porque los animales tienen la uricasa, sí, ¿no? Que exactamente. No sufren ni de gota ni de cálculos de ácido úrico. Parece que hemos perdido en la evolución. En la etapa evolutiva hemos perdido esa enzima, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver si ahora, una vez que ya tenemos el cálculo, 2 preguntas, Mauro. ¿Cómo se lo trata? ¿Cómo se lo previene? Y dentro de los tratamientos, te voy a volver a repetir, voy a reformular o formular la pregunta de este televidente con respecto a la litotripsia. En primer lugar, hay que diferenciar lo que es el tratamiento agudo el tratamiento agudo habitualmente lo realiza, como usted bien decía, un médico clínico o el urólogo en los casos en los que es más complicado, claro, el manejo del cálculo, ¿no es cierto? El tratamiento agudo incluye la analgesia por este dolor exquisito que usted refiere que presentan los pacientes, la hiperhidratación, porque esto hace que haya un aumento en la producción de orina, y esto empuje el cálculo a lo largo de la vía urinaria para poder despedirlo espontáneamente. Y en los casos aquellos en los que el lito es de un tamaño considerable y no puede ser eliminado de manera natural, hay que recurrir a algunos de estos medios que son en realidad indicaciones de los urólogos. En realidad, como todo procedimiento, un poco preguntaba por... Acá yo te la repito, si te la pregunta, o te la recuerdo. Buenas noches, ¿qué opinión tiene el doctor sobre la litotripsia extracorpórea por ondas de choque? ¿Tiene efectos secundarios? ¿Qué consecuencias puede existir si hay que repetir el tratamiento para disolver un cálculo? Gracias. Entonces, no me quiero meter en un terreno que por ahí no me pertenece del todo, pero como para decir brevemente, es que en realidad estos métodos han ganado bastante
terreno en los últimos años por la posibilidad de hacerlo sin una intervención quirúrgica. Se hacen como procedimientos ambulatorios que tienen relativamente bajo riesgo, no requieren, como decía, internación, pero no todos los cálculos son plausibles de aplicarle este tratamiento, así que ahí va a estar la decisión del urólogo en función del tamaño, la localización, el aspecto por lo menos radiográfico que nos puede indicar rápidamente el tipo de cálculo, y entonces en función de esto se toma la decisión sobre el tratamiento. Como reacciones o algunos posibles efectos secundarios que puede tener, puede tener muchos efectos secundarios, pero lo más frecuente es quizá la producción de hematuria o de hematomas en la región donde son aplicadas las ondas de choque, incluso dolores musculares en la región. Perfecto. Ahora bien, para continuar con lo que es el tratamiento y un poco lo que comentábamos antes, un aspecto muy importante es, una vez resuelto el cálculo, hay que hacer los estudios para ver el porqué de la formación de estos cálculos. Las estadísticas nos dicen que aproximadamente de los pacientes que han tenido un episodio de cálculo renal, el 50% vuelve a repetir otro episodio al cabo de los 5 años, ¿sí? Y esta tasa puede aumentar hasta casi un 90% en un periodo de 25 años. O sea que se trata de una enfermedad altamente recurrente una vez que se produce el primer episodio. Entonces es importante estudiar las causas, que son muchas y muy variadas. Pueden ir desde condicionantes de la anatomía, de la vía urinaria y del riñón, pasando por causas metabólicas, por hábitos que puede tener la población, o por alguna serie de enfermedades hereditarias. Esto a veces nos hace pensar en enfermedades hereditarias cuando hay muchos familiares que tienen formación de cálculos, o cuando los cálculos aparecen en una edad temprana. Una edad temprana es en la niñez porque los cálculos, la mayor frecuencia se presenta, de primer evento se presenta entre los 15 a los 45 años, o sea que en población relativamente joven. Bien, y ahí es donde entrarían a tallar ustedes los nefrólogos. Donde entra el nefrólogo, claro, que a través de pruebas de laboratorio bioquímicas, análisis de orina de 24 horas, puede determinar de estas sales cómo es el comportamiento en el organismo, ver si el riñón está teniendo algún funcionamiento inadecuado en la excreción de estas sales, en la concentración, en el manejo, y bueno, ver si esto responde a alguna causa específica, o a veces, que lo más frecuente que nos pasa es que esto está relacionado a algunos hábitos que tenemos frecuentemente, que es un poco lo que venimos repitiendo en realidad en varias oportunidades. Esto está relacionado básicamente, lo más frecuente, como decíamos antes, que son los cálculos de sales cálcicas, está relacionado a una ingesta elevada de proteínas y una ingesta elevada de sal. Son los principales... Vuelve la vida sana. Vuelve la vida sana como prevención. Al papel. Perfecto. Una cosa muy importante para aclarar también con respecto a esto es que cuando alguien nos dice que hemos formado un cálculo de contenido de calcio, lo primero es que decimos, bueno, no tengo que comer más calcio. O alimentos que tengan mucha cantidad de calcio. Y esto no hay que hacerlo, hay que tener una dieta normocalcémica, porque incluso cuando ocurre esto de consumir alimentos o bajar el contenido de calcio en la dieta, esto induce en realidad la formación de nuevos cálculos, ¿sí? Bien. Así que lo que hay que hacer en esos casos es comer menos carne, menos proteínas y menos sal. Perfecto. Bueno, acá hay dos preguntas que son para el que tiene más dilatada, no la vía urinaria, sino experiencia como médico clínico, que es el doctor Carlos. Uno que aparentemente no tiene nada que ver con la nefrología, pero reitero, vos sos un experimentado médico clínico, así que el que le vas a poder contestar a la televidente, que dice: hola, hace 3 meses me operaron de cálculo de vesícula y todavía siento ardor en la cicatriz por dentro, ¿es normal? Bueno, se dice que toda herida tiene su tiempo de movimiento, ¿no? O sea, que va a sentir dolores con los cambios digamos, de temperatura, en fin, de tiempo. O sea,
entre 3 a 6 meses, pero me parece que no tiene nada que ver con lo que estamos conversando. Por eso te lo pregunto a vos. Y otra, que probablemente tampoco tenga que ver con la nefrología, pero recurrimos a tu experiencia como médico clínico, dice: hola, soy Lorena. ¿Qué puedo hacer para no tomar diurético, higrotón 50 y no estar hinchada? Bueno, sí, hay un punto importante que bueno, la toma de diuréticos, o sea, a veces más en las mujeres se ve como que se ven edematizadas y empiezan automedicándose con diuréticos. Eso genera una pérdida de electrolitos, de sodio, de potasio, y sobre todo a veces provoca alteraciones metabólicas, ¿no? O sea, hiperuricemia, suba de la glucemia, del azúcar. Entonces creo que la automedicación nunca es buena. El diurético tiene su fundamento como droga antihipertensiva, o en el caso de las hipercalciurias, que Mauro no lo alcanzó a decir por el tiempo, pero cuando hay esas pérdidas de calcio que no se sabe, para ahorrar el calcio uno da un diurético, que da la clortalidona esta. La clortalidona es un diurético de acción prolongada y bueno, evidentemente sería como una uva transformarla en una pasa de uva. O sea, no cambiamos. Un poco, digo, como para responderle puntualmente a esa pregunta. A Lorena. Si una cosa es si el diurético ella lo toma por una indicación propia o se la da a un médico. Si la toma por una indicación propia, lo primero que hay que ver es que no tenga algunos trastornos circulatorios en los miembros, que a veces esto lo puede producir edema. Y la otra cosa por la cual es la causa número 1 de producción de edema en personas sanas es la ingesta elevada de sal. El consumo elevado de sal y antiinflamatorio. El consumo de estos dos elementos, y más cuando están combinados, lo que producen es retención de líquido para poder mantener los niveles a los cuales debe ajustarse el organismo, y eso es lo que se traduce posteriormente en edema. Entonces, y es fundamentalmente lo que hace el diurético. El diurético lo que hace es eliminar agua y sal. Entonces, si uno consume poca sal, quizás estos efectos puedan minimizarse. Bueno, y yo voy a poner un bocadillo como clínico también. Para Lorena, habría que ver que Lorena no tenga sobrepeso y que Lorena no tenga, como también ya lo dijo el doctor Castellano, hijo, Mauro, algún trastorno circulatorio. Se refiere a algún problema de tipo venoso, que es bastante frecuente. Así que creo que Lorena diríjase a su médico clínico de cabecera, que la reevalúe y él le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Muchas gracias. Nos hemos pasado 4 minutos de tiempo, creo que empezamos 2 minutos tarde, así que muchas gracias por la atención. Nos vemos el jueves próximo y muchas gracias a los 3 disertantes. Buenas noches. Buenas noches.